Gracias, presidente. Hoy venimos a presentar una iniciativa con la que se pretende reformar el artículo 418 y 421 del Código de Procedimientos Penales. Asimismo, el artículo 25, 76 y 90 del Código Penal Federal. Con esta iniciativa buscamos dos objetivos muy claros. El primero, flexibilizar los requisitos para que las mujeres soliciten su libertad provisional bajo protesta cuando se trate de delitos no graves y así no ingresen a un centro penitenciario durante el proceso de investigación. El segundo objetivo es que el juez que dicte una sentencia de pena de prisión que no exceda de 4 años a una mujer sustituya la prisión y otorgue el beneficio de condena condicional para que no ingrese al centro penitenciario. De esta manera, lo que pretendemos es evitar varias consecuencias negativas para las mujeres que por primera vez se ven envueltas en una causa criminal. Algunos datos que sustentan esta propuesta son los siguientes. En términos generales, las mujeres que se encuentran sujetas a un procedimiento o que se encuentran ya cumpliendo alguna sentencia, se encuentran también en una situación muy vulnerable, porque muchas de ellas son jefas de familia, madres, que tienen incluso a sus hijos viviendo con ellas en los centros penitenciarios. La problemática de las mujeres en prisión se desprende del hecho de que en México hemos abusado de esta figura de la prisión. Por un lado, casi la mitad de los internos que se encuentran en los centros penitenciarios del país, ya sea hombres o mujeres, son procesados y privados de la libertad bajo el sistema tradicional. Pero también hay cifras que nos dicen, de acuerdo a cifras oficiales del INEGI, por ejemplo, que nos dicen que más del 90% de las sentencias condenatorias tuvieron pena de prisión. El 58% de los internos purgan penas de prisión menores a 3 años. El 3.5% de las sentencias tuvo sanciones alternativas como multa o reparación del daño. Y el 85.6% de los sentenciados con pena de prisión en la sentencia condenatoria en los juzgados de primera instancia del Fuero Federal tuvieron una prisión menor a 5 años. Es por ello que en agosto del 2014 existía una sobrepoblación de más de 56.727 internos en los centros penitenciarios de todo el país y en 217 de estos centros había sobrepoblación. Esta situación también resultó debido a que la mayoría de los internos que fueron privados de su libertad fue por delitos no graves. Lo anterior trae consigo varias consecuencias negativas. Una de ellas es que la prisión preventiva provoca la contaminación criminógena, esto es, cuando los procesados probablemente inocentes o quienes cometen delitos no graves son obligados a convivir en los centros penitenciarios con delincuentes con una que son mucho más peligrosos y que tienen conductas criminales y un historial de criminalidad mucho más grave. El hacinamiento también puede constituir un trato cruel, inhumano y violación a los derechos humanos de quienes están compurgando una sentencia. En cuanto a las penas de corta duración, estas provocan además de la contaminación criminal el que no se pueda cumplir con el objetivo de la reinserción social por el plazo que tienen muchos de ellos para compurgar su pena. La exposición de los internos a incidentes violentos, a redes de corrupción al interior de los centros penitenciarios hacen que lo más probable es que terminen insertos en este tipo de actividades criminales más que una readaptación. Por otro lado, también el encarcelamiento no solo afecta al interno, sino también al núcleo familiar. El tener en prisión a una madre o a un padre afectará no solamente a la persona en sí misma, sino a su familia y muchas veces también tiene efectos colaterales a otras personas. La prisión no solo resulta costosa socialmente, también monetariamente. Según datos del INEGI, se destinan anualmente más de 8,000 millones de pesos para el mantenimiento de los centros penitenciarios. Esto es, hay un costo promedio de casi 140 pesos diarios por persona que se encuentra recluida en alguna de los centros penitenciarios. México, como todos sabemos, forma parte de las Naciones Unidas. Como miembro de estas Naciones Unidas, también comparte la obligación de promover muchas de las reglas que en el interior de las Naciones Unidas se promueven. Unas de ellas son las reglas de Bangkok. Estas reglas nos dictan que, por un lado, se debe de dar prioridad a la aplicación de medidas no privativas de la libertad a las mujeres que han entrado en contacto con el sistema de justicia penal. También nos dicen estas reglas que cierto número de mujeres delincuentes no plantean un riesgo para la sociedad
y que, como ocurre en el caso de todos los delincuentes, su encarcelamiento puede dificultar su reinserción social. Otra disposición de estas reglas es que alienta a los Estados miembros a aprobar la legislación para establecer medidas sustitutivas del encarcelamiento y dar prioridad a la financiación de estos sistemas, así como la elaboración de mecanismos necesarios para su aplicación. Aunado a lo anterior, la regla 57 establece que se deberán elaborar medidas opcionales y alternativas a la prisión preventiva y a la condena concebida específicamente para las mujeres delincuentes, teniendo presente su historial de victimización de muchas de ellas y su responsabilidad que tienen respecto al cuidado de otras personas. Por lo tanto, las reglas de Bangkok sugieren que en el caso de las mujeres delincuentes debemos darle prioridad a la aplicación de medidas no privativas de la libertad. Aprobando estas propuesta o esta iniciativa que hoy presentamos, lo que buscamos es que las personas que por primera vez se encuentren en una causa criminal, que es por un delito no grave, que siendo sentenciadas y no exceda más de 4 años la sentencia, puedan sustituir la pena bajo este mecanismo de una pena sustitutiva a la de la prisión, y que busca sobre todo el respeto a los derechos humanos de las mujeres. Me queda claro que es un tema que habrá de debatirse, que abre el debate para los especialistas, pero que también me parece que debemos de avanzar a buscar otros mecanismos diferentes y dejar de lado el sistema tradicional de solamente imponer sanciones privativas de la libertad. Esta es la propuesta y esperemos que una vez turnadas a las comisiones se dé un debate amplio y podamos encontrar una solución para esta problemática. Por su atención, muchas gracias. Gracias, presidente.